Hola marqueteros, como cada semana, hoy te traigo las noticias más interesantes sobre el mundo de las redes sociales y el marketing digital. Y hoy te hablaré sobre la guerra entre TikTok y YouTube Shorts, también sobre la forma en que YouTube Music te mostrará recomendaciones musicales sin que tengas que abrir la app, y una nueva novedad que seguro estabas esperando para modificar tus vídeos en YouTube. También te contaré cómo Zuckerberg solo se le ocurre copiar a TikTok para salvar a Facebook. Y hablaremos sobre las novedades que trae Snapchat Plus, la nueva forma de compartir contenidos en LinkedIn y muchas noticias más. ¿Quieres saberlo todo? Pues quédate conmigo hasta el final y no olvides de compartir este vídeo, suscribirte y activar las notificaciones si te mola el contenido de marketing y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias de esta semana. YouTube Shorts planta cara a TikTok. Hablamos del gran despegue de YouTube Shorts. ¿Crees que será capaz de desplazar a TikTok? Bueno, como sabes, YouTube lanzó hace un tiempo un nuevo formato de vídeo para mantener su liderazgo y frenar el vertiginoso ascenso de su principal competidora, TikTok. Se trata de los Shorts, o también conocidos como los vídeos cortos de YouTube. Pues bien, ahora, 2 años después de su lanzamiento en Estados Unidos, la plataforma de vídeos más usada de Internet puede decir que ha logrado imponerse a la plataforma de la compañía ByteDance al alcanzar los 1.500 millones de usuarios al mes gracias a los Shorts. Esta estrategia tiene como finalidad frenar que los youtubers migren a otras plataformas y ya se han ido abriendo paso gradualmente en la plataforma hasta acumular 30.000 millones de visitas al día. Tela, ¿eh? YouTube Music tiene una nueva forma de mostrar recomendaciones musicales sin que tengas que abrir la app. YouTube Music comenzará a mostrar recomendaciones en la configuración rápida, así cuando conectes tus auriculares o un altavoz por Bluetooth, verás que no aparece el reproductor multimedia, sino que se activa la configuración rápida con una serie de recomendaciones de YouTube Music. Este apartado mostrará hasta 3 de las últimas canciones que has escuchado en la app y puede expandirse para mostrar hasta 6 canciones. Además, con solo seleccionar una canción, pasará a mostrarse el reproductor con los controles básicos y la barra de progreso. Una dinámica que también podrás ver desde la pantalla de bloqueo, y es que YouTube Music tiene diferentes funciones dedicadas a brindar recomendaciones a los usuarios, como por ejemplo las recomendaciones que surgen a partir de nuestro historial de reproducción y también los gustos musicales. YouTube habilita una opción para modificar un vídeo ya subido a la plataforma. Pues sí, esta nueva característica permite a los creadores de contenido incluir correcciones en forma de notas aclaratorias dentro de un vídeo. Genial, ¿no? Y es que hasta ahora, si necesitábamos algún cambio, debíamos eliminar y volver a subir el vídeo para añadir alguna corrección. YouTube explica dentro de su página de ayuda que los creadores de contenido cuentan ahora con una herramienta para añadir una corrección o correcciones. Para ello, debemos establecer el minuto exacto y escribir la aclaración que necesitamos. Eso sí, esta opción no estará disponible para todos, ya que los canales que cuenten con un strike o advertencia activos o cuyo contenido sea considerado inapropiado para cierto sector del público no tendrán acceso a la función de correcciones. Zuckerberg quiere copiar a TikTok para salvar a Facebook. TikTok es ahora mismo la pieza clave de Silicon Valley. Y eso aunque sea la única gran red social sin pasaporte estadounidense, ya que es propiedad del conglomerado chino ByteDance. Pese a ello, es la gran envidiada en la meca de la tecnología mundial por su crecimiento anual de usuarios. Por eso, no nos extraña que Mark Zuckerberg quiera repetir la fórmula de éxito para su Facebook, pero con una diferencia. No es solo añadir nuevas funcionalidades, sino modificar el ADN de la plataforma para hacerla más parecida a TikTok y tal vez salvarla de su desaparición. Y es que ya en Meta ronda un comunicado fechado a finales de abril, donde se detalla el plan que tiene la compañía para la red social. Un cambio total de su algoritmo que imita prácticamente a la competencia china. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿la solución para Facebook será plagiar a TikTok? Lo veremos. Meta anuncia su propia tienda de ropa digital para los avatares de Facebook, Instagram y Messenger. Meta da un nuevo paso para su metaverso con el lanzamiento de su propia tienda de ropa, Meta, que esto será un e-commerce de ropa digital para los avatares de Facebook, Instagram y Messenger. Pero no será cualquier tienda, ya que las primeras marcas que estarán presentes en esta tienda son Balenciaga, Praga y Thom Browne. Y ya hemos podido ver que los avatares de Zuckerberg han vestido algunas de estas prendas para ofrecer un primer vistazo de esta propuesta.
Zuckerberg también ha reconocido su ambición de acompañar la apertura de este establecimiento digital con colaboraciones de primer nivel. Y es que Meta aspira así a crear un marketplace al margen de las prendas de ropa gratuitas que seguirán estando disponibles en la plataforma. Instagram empieza a probar un feed a pantalla completa. Facebook no es el único que tiene un plan maestro para parecerse más a su rival TikTok, ya que Instagram ha anunciado que comenzará a probar un nuevo diseño de su feed y ofrecer el contenido en pantalla completa con el objetivo de dar mayor protagonismo a los vídeos e imágenes en esta sección. Y fue el propio Mark Zuckerberg quien anunció los cambios usando su cuenta oficial de Instagram mediante una history en el que muestra cómo funciona el nuevo diseño de pantalla completa en vertical. Además, afirmó durante la presentación que busca que sea más fácil de descubrir contenido y también conectar con amigos. De igual manera, el experimento será útil para probar algunos cambios en la barra de navegación, en la parte inferior de la pantalla, a la que se agregarían accesos directos para crear nuevas publicaciones y acceso a los mensajes. ¿TikTok es una red social o una compañía de entretenimiento? Blake Chanley ha trabajado 12 años en Facebook antes de unirse a TikTok hace 3, por lo que conoce bien ambas compañías y considera que TikTok no es una red social, sino una plataforma de entretenimiento. Según el directivo, esta diferencia es muy importante y por ello el intento de Facebook de copiar a TikTok. Algo que se parece excesivamente a otro momento en la historia reciente de Internet, cuando Google quería ser Facebook a toda costa. Recordemos cuando la compañía suspiraba por tener su propia red social e incluso lanzó en 2013 Google+, que tuvo que cerrar 5 años después. Pues bien, TikTok ya no se define como red social, algo que Pinterest lleva haciendo desde hace años, quienes se llaman a sí mismo como un buscador de ideas inspiradoras, y TikTok es simplemente una herramienta de entretenimiento. ¿Y tú, qué piensas? El plan de Elon Musk es que la mitad del mundo use Twitter. El hombre más rico del mundo se resiste a confirmar si cerrará la compra de Twitter, pero en su día a día actúa como si la red social ya fuese suya. Y es que Elon dijo la semana pasada que aspira a que la mitad del mundo use Twitter en el futuro, por lo que la empresa no puede dedicarse a acosar a sus usuarios limitando su libertad de expresión. La idea además es que Twitter no bloquee ningún tipo de comentario, sino que los tweets que ahora se consideran peligrosos sean permitidos, pero que tengan un alcance limitado. Y es que para él hay una gran diferencia entre la libertad de expresión y la libertad de alcance. ¿Y a ti, qué te parece? Nueva forma de compartir contenidos en LinkedIn. LinkedIn ha introducido de manera silenciosa una nueva mejora en la manera en la que se comparten los contenidos en la red social profesional, que hará más fácil que otras personas puedan publicar sus posts entre sus contactos, lo que mejorará el alcance orgánico de las publicaciones. Por ejemplo, la opción de volver a publicar permite que se muestre la publicación del contacto directamente en el feed de otras personas. Por otra parte, al pulsar sobre compartir y aportar tus ideas, lo que ocurrirá es que se publicará un nuevo contenido con los comentarios del usuario y además la publicación del contacto. Cabe destacar que cualquier comentario o me gusta que se dé a ese contenido compartido también contará en las estadísticas del post original, lo que es un buen incentivo para conseguir más interacciones en las publicaciones y que éstas sean más compartidas de forma natural. Snapchat prepara Snapchat Plus, una versión premium de pago. Según ha confirmado Snap, la empresa propietaria de Snapchat, está llevando a cabo pruebas a nivel interno para lanzar un plan de suscripción de pago llamado Snapchat Plus, que aparentemente dará acceso a funcionalidades nuevas que se lancen antes que al resto de usuarios y también incluirá otras herramientas únicas para los suscriptores de pago. Liz Marman, portavoz de la compañía, ha asegurado que desde Snapchat están muy contentos con el potencial de poder lanzar de forma exclusiva y experimental herramientas únicas para los usuarios que sean suscriptores. Además, también incluirá otros servicios adicionales y permitirá el acceso prioritario a las nuevas funcionalidades. Por ejemplo, se podrá colocar en lugar destacado a uno de los contactos como tu mejor amigo. Y también se podrá cambiar el icono de Snapchat y elegir entre una amplia variedad de colores y variaciones del tradicional fantasma amarillo. Y bien, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha sorprendido más? No olvides dejar tu comentario, recomendar el vídeo si te ha gustado y si aún no lo estás, suscríbete y dale a la campanita, aparte de un buen me gusta. Y para acabar, deciros que durante julio y agosto haremos un parón con las noticias, pero volveremos en septiembre con mucha más fuerza. Eso sí, seguiréis teniendo otra serie de vídeos, por lo tanto, sigue aquí. Un abrazo a todos y muchísimas gracias por acompañarme.